¿Eres de Málaga? No, de Alicante. ¿Y qué conoces tus compañeros de Málaga? ¿Qué? Conozco a los que eran tus compañeros de Málaga. Por favor, Porque los conocí compañeros que a están al algunos fondo de de la Sí. ellos. sala, Ajá. si se quieren sentar, reanudamos el encuentro. Bien, es la 1:15. Este local cierra a las 2:30, pero tenemos acordado que a las 2:15 tenemos que abandonar la sala. Por tanto, tenemos como máximo 1 hora y, si es posible, menos tiempo. Bien, el tercer y último bloque del encuentro es la propuesta de declaración de cargos públicos por la República. La va a presentar el compañero Paco Sierra, diputado en el Congreso. Decir antes que no se trata, por tanto, de aprobar ningún manifiesto por la República, ni siquiera se trata de aprobar un manifiesto del movimiento republicano. Eso se hará en la tercera asamblea estatal en otoño del movimiento republicano. Lo que se pretende simplemente es que tengamos una declaración, que de este encuentro salga una declaración de cargo público, que podamos trasladar a las organizaciones políticas y coaliciones políticas para que la hagan llegar a todos sus cargos públicos. Por tanto, no es un manifiesto, es simplemente una declaración de cargo público. Esta propuesta, este borrador de declaración, ha sido consensuada en la Comisión de Enlace Estatal del Movimiento Republicano. Por tanto, una propuesta que ya está consensuada por el Movimiento Republicano. Después de la presentación que haga el compañero Paco Sierra, abrimos un turno de intervenciones. Lo que pediría que ya fueran intervenciones muy concretas, si se quiere añadir alguna idea, alguna posición concreta a esta declaración, que insisto, no es un manifiesto ni pretende ser. Es algo mucho más sencillo, la declaración de cargo público por la República. Pues lo va a presentar el compañero Francisco Sierra. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Quisiera aprovechar para felicitar a la Comisión de Enlace, a los organizadores. Creo que, como somos del materialismo del encuentro, ha sido muy necesario y oportuno encontrarnos para conocernos, para reconocernos y para articular lo que creo que ha sido un denominador común, la necesidad de una política institucional republicana, de una articulación política. Ha habido muy buenas intervenciones y aportes, creo que hay que tomarlos en consideración, por señalar algunos que tienen que ver justamente con el documento que hemos de aprobar. Se ha señalado la necesidad de un compromiso cívico, de mayor visibilidad institucional, por tanto, de tomar la iniciativa en la proyección de esa política republicana. Decía Manuel Azaña que toda política, especialmente si es en términos de justicia y libertad democrática, de cultura republicana, exige rigor y concreción, mayor proyección política y social, y un trabajo político que se ha señalado por algunas partes. Necesitamos más pedagogía democrática sobre esos valores en las instituciones, más didáctica republicana, más memoria y cultura en las instituciones, con la ejemplaridad que se suele hacer por los cargos que se reconocen republicanos dentro del movimiento, pero también con la formación de los jóvenes, con intentar trasladar a las instituciones la virtud republicana, y ello evidentemente a partir de la unidad y de la articulación y de una visión integral. Se ha señalado en algunas intervenciones, nuestro programa son los derechos humanos y hay que tratar de identificar esos valores republicanos con los derechos humanos. El escenario que habéis señalado en el que tenemos que tomar partido y parte como cargos públicos es evidente, es el de la restauración conservadora. En los últimos tiempos estamos hablando de tierras raras, de una nueva geopolítica internacional y de un nuevo orden que se resume en dos ejes: oligarquía financiera y tecnofeudalismo. En la guerra híbrida, en la batalla cultural, y por tanto tenemos desde las instituciones que enarbolar
esa visión republicana, ese frente ideológico, porque en juego está la justicia social, la acumulación por desposesión, lo que trata de desarrollar en el ámbito de la política pública es ese real impugnar los valores de la Constitución del 31, la cultura de paz, pero también atacar la igualdad del feminismo, del trabajo, del movimiento obrero, y cercar un ámbito que nos reúne a todos, nos convoca a todos en este encuentro, que es la defensa, lo decía Enrique también, lo decía bien, de la red pública, del dominio público, de la cultura pública, de defender lo público en la construcción de ciudadanía, porque este proceso de restauración conservadora tiene un objetivo muy claro, y es desmontar toda la potencia, toda la soberanía popular, todos los derechos de ciudadanía. Y tanto Trump como Macron en Europa están justamente en esa agenda de deconstrucción de los derechos de ciudadanía. El documento básicamente desarrolla dos principios básicos de la cultura republicana: la vindicación de la soberanía popular y articular un proyecto en 4 ejes que reconocen los cargos públicos aquí reunidos. El primero es fundamental, la promoción, habéis señalado muchos, la promoción de los valores republicanos. Es decir, desde los cargos institucionales tenemos que hacer ese trabajo entre el Estado y la sociedad civil de promoción de los valores republicanos de todos los ejes políticos y en todas las políticas públicas, señalar ese eje vertebrador. Creo que es un principio básico que el documento recoge y recoge muy bien como declaración. El segundo, señalaba José Manuel, que es muy importante apuntarlo en ello, hay un movimiento memorialista. Dentro de ese proyecto unitario del movimiento republicano tenemos que ir a ese proceso constituyente, hacia el futuro republicano, a la transformación y al trabajo que hemos articulado. Nosotros en Andalucía, en la anterior República de Andalucía, siempre hemos insistido que es necesario ese proyecto de redacción de una constitución republicana, de un proyecto documento marco para el debate. El 11 de abril hemos convocado también a los ateneos republicanos para que avancen en esa dirección y nos coordinaremos con la Comisión de Enlace para ver cómo podemos desarrollar en el Congreso de Diputados esa discusión del proceso constituyente. De algún modo, el documento, la declaración, aborda ese futuro y ese escenario en la dirección, creo que necesaria, urgente, correcta. El tercero, que es un eje de lo que es la tradición republicana en las instituciones: decir y hacer pedagogía democrática a partir de políticas públicas y una visión transversal. Y lo fundamental, insistir en esta declaración en la esfera institucional y en la acción política, de lo local a lo estatal, de lo estatal a lo autonómico y obviamente de las instituciones que normalmente no han estado en la agenda a la movilización social, que sí hay una movilización, un movimiento organizado y que tiene que ver su reflejo en la agenda política a este nivel. Decía Fulanita en sus últimos años del reto de este tiempo crucial en el que estamos, de la disyuntiva. Se hablaba sobre todo de los retos del colapso ecológico del planeta. Pero esa es la disyuntiva que estamos ahora y que se recoge el documento como declaración. La disyuntiva entre paz o guerra, entre autoritarismo o democracia, entre dominio público y esfera pública o plutocracia. Esa es la disyuntiva en la que estamos planteando el documento, entre monarquía en definitiva, si hablamos en clave del Estado español, o república. Se ha señalado aquí república plurinacional, federal, en la que la autonomía también de lo local a lo estatal es estratégico. Y el objetivo, lo resumía José Manuel y creo que es muy claro, es que se visibilice una voz de los cargos públicos, que lo reconocemos republicanos, y de algún modo el objetivo del documento de esta declaración es alzar la voz de los representantes y cargos públicos por un viva la República claro, directo, en este contexto internacional que creo que se está haciendo. Por eso felicitaba a los organizadores, creo que es muy oportuno, muy necesario las intervenciones y propuestas de todos los que han participado y tomado la voz, la propia asistencia hay que reconocerla y agradecer la presencia, apuntan en esa dirección. Yo no voy a ocupar más tiempo porque creo que si tienen algún comentario añadido, pero lo ideal es que esa voz se oiga, que esté articulada y que vaya avanzando en esa esfera institucional para dar esa ejemplaridad, ese magisterio y esa virtud republicana en las instituciones, no de manera desavanzada, sino de manera coordinada, unitaria y con una sola voz, afirmando justamente lo que convoca en este escenario de destitución de todos los principios ciudadanos y de todos los ámbitos del dominio público que están en juego en estos momentos en Europa y en todo el mundo. Compañeros y compañeras,
un poco de debate y ser turno de todos. Gracias. La propuesta de declaración de cargo público la recibimos todas y todos, creo que ha sido enviado por correo. Hoy estaba aquí en la entrada también el texto. Vamos a abrir un turno de intervenciones cerrado para exclusivamente, si alguien quiere hacer alguna propuesta muy concreta respecto a esta declaración, que insisto, no es ni pretende ser un manifiesto ni por la República ni del movimiento republicano. Esos son otros temas que se harán en otro momento. Esto es solo una declaración de cargo público por la República. Solo y muy importante, evidentemente. Pues si alguien quiere intervenir respecto a esta declaración, vamos a hacer lo que se hizo antes. José va a repartir tarjetas y cerramos el turno. Pues José. Pedro, allá al fondo también. Fran. José, a tu derecha. Bien, y aquí delante del derecha. De acuerdo, pues última palabra, Joaquín. Bien, cerramos el turno. José, ¿cuántas palabras? 8, pues 3 minutos máximo. Como antes, Marisol a los 2 minutos avisa y a los 3 se cierra la intervención. No quiero ser pesado. Solo intervenciones concretas sobre la propuesta de declaración de cargo público. Abrimos las intervenciones, pues quien tenga el número 1. Yo pediría que se incluyera, y Francisco lo ha dicho que era una cuestión estratégica, el término municipalismo o municipalidad y federalismo. ¿Vale? Y a ser posible también lo de la democracia participativa. No hemos hablado de la visión republicana de la democracia representativa. No hemos hablado de la cantidad de cargos, de eliminación de privilegios, de códigos éticos. De eso no hemos hablado. Habría que articular esa democracia representativa con la democracia participativa y con las asambleas ciudadanas. Igual hay que mencionarlo, pero mencionar democracia participativa, municipalismo y federalismo me parece clave porque son cuestiones para mí estratégicas. Gracias por la brevedad. Pues número 2. Hola. ¿Sí? Yo quería hacer una pregunta muy cortita respecto a una palabra concreta que has dicho, que ha sido el tema federalismo, y creo que has hecho suficiente hincapié en la necesidad de esta lucha que tenemos en el ámbito digital también contra estas oligarquías tecnológicas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Twitter con Elon Musk, que ha habido una desbandada de movimientos de la izquierda hacia Blue Sky, por ejemplo, que viene a ser lo mismo, otro perro, que es Corea, ¿no? Único cargo que es Corea. Entonces, las propuestas federales, etcétera, y creo que eso es un valor que hay que incorporar en la declaración. Gracias. Pues número 3. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros. Yo soy concejal de Izquierda Unida en Nieves, en Pueblo de Toledo. Me uno al mensaje de la compañera concejala de Morón de la Frontera respecto a la declaración de cargo público por la República, que es lo que estamos ahora. Hablamos de avanzar en un proyecto republicano en las instituciones. Y yo creo que todos conocemos que esto no va solamente de las instituciones, sino traerlo de la calle a las instituciones. Una república popular, una república de clase, debería venir así. Donde decimos también, mediante acciones y mociones, mirar desde la oposición,
Yo estoy en la oposición, supongo que somos pocos en España, los concejales que nos sentimos identificados y en este caso, vinculados a la República, somos pocos y estamos la mayoría en la oposición. Es muy difícil llevar una moción a un ayuntamiento porque la tenemos que pasar por una comisión informativa que nos niega normalmente el gobierno de turno, y si lo hacemos por la vía de urgencia, probablemente también nos cierran el debate de la vía de urgencia. Entonces no es fácil hacer acciones dentro de las instituciones de la monarquía. No es fácil hacerlo. Entonces, nosotros pensamos también, porque yo vengo también como representante del colectivo del Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos, como ha dicho anteriormente el compañero Xavier Arcebalo, que basándonos en el artículo 6 de la Constitución Republicana del año 31, España denuncia la guerra como instrumento de política nacional, apoyar las reivindicaciones de los compañeros, no a los gastos militares, abrir esta declaración de cargos públicos con el no a los gastos militares, con el no a la economía de guerra, con el no a la OTAN, con el alto del genocidio en Palestina y con la ruptura de toda relación del Estado español con Israel, sumándonos a la ruptura con el régimen del 78. Nosotros no nos sentimos identificados con el régimen del 78, los que somos un poquito más jóvenes, porque nacimos yo, por ejemplo, en el 76. Y mirad, yo solamente como una anécdota, me quería tampoco vaya mucho. El año pasado pude participar en la sumación de una fosa común en Tembleque, en un pueblo de Toledo, de 18 cuerpos que fueron asesinados directamente sin juicio y sin nada, simplemente por defender los valores de la República, solamente por lo que esta gente representa y por lo que esta gente luchó, por la democracia, por la libertad, por la laicidad, por los valores feministas de la República. Deberíamos sacar hoy, a partir de hoy, trabajar seriamente, no solamente como algo simbólico, como sacar la bandera de la República el 12 de abril en nuestras casas o en los ayuntamientos, sino trabajar a fondo y sacar una resolución que alguien de aquí se comprometa, por ejemplo, a llevar al Congreso de los Diputados. Porque si no, al fin y al cabo, será una resolución que se quedará en el diario del encuentro estatal de cargos públicos por la República y nada más. Entonces vamos a hacer algo que parte de hoy que sea fructífero. Muchas gracias. Siguiente número, creo que era el 4. Sí, buenas tardes. Bueno, yo soy también uno de Navarra, soy concejal del Ayuntamiento de Tafalla, contigo soy aquí. Pero te escuchamos poco. ¿Me escucháis ahora mejor? Bien, eso, ahora mejor. Que vengo de Navarra, me llamo Carlos, soy concejal de Contigo soy aquí en la localidad, en el Ayuntamiento de Tafalla, Navarra. Y bueno, yo solamente me gustaría aportar que lo que no se ve no existe, y creo que también en defensa de los valores republicanos debemos poner que se vean los derechos de las personas LGTBIQ+. Simplemente, gracias. Dos cosas. Imagino que como eso de cargos públicos por la República, imagino que se trata de debatir qué cargos públicos se presentarán cuando se constituya el futuro gobierno provisional de la Tercera República Española, desde el presidente de la República, presidente del gobierno y ministro, me imagino. Eso por otra. Respecto al modelo de república, estaremos de acuerdo que hay distintas sencillez. Algunos prefieren el federal, pero también algunos preferirían unitario o autonómico. Imagino que lo adecuado sería que tener convocadas Cortes Constituyentes de la Tercera República Española se haga un referéndum para que la sociedad española decida qué modelo de la República se quiere. Es decir, que de momento, cuando se constituya el próximo gobierno provisional,
no se decide hasta que la sociedad española decida en referéndum el modelo de Estado civil, federal, autonómico o unitario. Eso es todo. No, 7. Porque eran, si no me equivoco, eran 2 palabras, 7 y 8. Perdona, soy Patricio Entero de Añola, un pueblo de Sierra de Córdoba. Concejal de Izquierda Unida. Un poco lo que quería decir con respecto a lo que decía ella de que no es difícil por los chicos de estas mociones, que esto ya adelante, pero sí que una cosa que podemos hacer, que en la sede de nuestra asamblea local se hace, de opino, es visibilizar la bandera, porque lo que él decía de que eso no se pone esta cosa de David, en el balcón de nuestra asamblea local, ahora está la luz de la bandera de Andalucía, o la bandera LGBT, o la de Palestina, o la de Sáhara, o una banderola diciendo para el genocidio, pero la que está siempre la bandera republicana. Durante todo el año, la bandera republicana es un pueblo de gobierno desde hace prácticamente 30 años, y nosotros tenemos el único concejal, pero la bandera republicana está allí continuamente, ahora en la calle central del pueblo, y porque creo que es una de las formas, digamos lo más importante, digamos en la bandera no lo más importante, cosas mucho más importantes, pero es bueno naturalizar. Y por otro lado quería hacer un comentario que creía que iba a salir en cuanto a la fecha en la que estamos celebrando esto. Hace 11 años, el 22 de marzo de 2014, fueron las marchas de la dignidad aquí al lado, donde nos movilizamos cientos de miles de personas, y con un lema que era pan, trabajo, techo y dignidad, se consiguió derribar un rey. Entonces, y no aparecía la palabra república, pero eso junto con las elecciones de 2014 derribó al Borbón. Por eso digo que además las cosas son muy importantes, no solo hace falta llevar la palabra república así, sino que tiene que ser algo mucho más transversal, y eso más transversal se puede llegar a conseguir avances mucho más importantes como fue el de 2014. Gracias. Creo que la última palabra sí, es la número 8. No, la 5. ¿Cómo? La 5. Ah, la 5. Creo que se trabaja. Bueno, pues Fran y después Sí, no disculpar porque estaba pensando lo que iba a decir justo cuando habéis dicho 5, así que me he despistado. Pero bueno, lo que quiero decir es muy sencillo. Bueno, yo soy secretario de Izquierda Republicana, soy miembro de Izquierda Unida y llevo la responsabilidad de política internacional, ¿no? Pero he sido concejal de mi localidad, en Alcalá de Henares, hace algunos años, ¿no? Hasta el 2008, sí. Entonces, he vivido situaciones pues, de que el jefe del Estado llega a Alcalá pues, para hacer una visita oficial, para, yo qué sé, el premio Cervantes, que era el momento estelar, ¿no? Y los concejales de Izquierda Unida nos colocábamos el pin tricolor en la chaqueta, la corbatita, por supuesto, la ponía 4 veces al año, pero ese día la pones, pero hay muchas formas de explicitar el republicanismo, un tipo que uno respecta a las instituciones del Estado, incluso al jefe del Estado, ¿no? Y nosotros sacábamos un comunicado de prensa ese día, que tenía mucho eco, al menos en la prensa local, y teníamos un encuentro incluso con el rey, ¿no? Con Juan Carlos, porque Luis Felipe se negó a ello. Pero todo eso se puede hacer, ¿no? Y yo creo que eso los grupos parlamentarios, los concejales tienen un papel muy importante, ¿no? Desde la promesa del cargo, el cargo se prometa por imperativo legal, por exigencia legal. Hace años ya que promovimos que los cargos de Izquierda Unida prometieran por imperativo legal. Hubo gente que decía, es que por imperativo legal promete el cargo de Ribatasuna, que en aquella época era una virtud, ¿no? Y era otra situación más compleja, pues se cambiaba la palabra. Y otros incluso lo hacíamos más largo en una promesa muy bonita que era como ciudadano partidario de un modelo de Estado republicano, federal, solidario y laico, prometo la existencia del cargo, ¿no? Había muchas fórmulas que tenemos que extender y tenemos que popularizar, ¿no? Y luego yo creo que una tarea es una propuesta más que se puede hacer, que creo que el grupo parlamentario que hemos tenido
una fiesta laica por la libertad, porque hay muchas fiestas religiosas, tenemos todavía incluso el 8 de octubre que conmemora una conquista horrorosa, ¿no? ¿Por qué no impulsar nosotros desde el encuentro republicano una propuesta que se vaya extendiendo y que haya mociones en cada ayuntamiento para que esta fiesta popular, democrática, ¿no?, en la que el pueblo español se echó a la calle, pues se convierta en una fiesta laica por la libertad? Eso pondría a muchos partidos de izquierda, sobre todo al PSOE, le pondría en una situación complicada, porque a ver qué votan ahí, ¿no? Entonces creo que eso lo podemos promocionar desde los cargos públicos, que haya una moción, que la redacte el encuentro estatal republicano y que esa moción pueda llevarse a todos los ayuntamientos donde estemos, ¿no? Y nada más, pues mucho trabajo tenemos porque, como ha dicho la compañera, efectivamente a veces no es fácil. A nosotros nos regalaron una moción en la señora concejal y lo que hicimos fue 5.000 fotocopias y embuzonar todos los buzones de acá con la moción. Y a los, pues no sé si a los 2 meses nos permitieron, después de montar lío, rueda de prensa y tal, nos permitieron que la moción se presentara en el pleno. Entonces hay que darle a la compañera, para eso estamos, salud y república, y que haya muchos encuentros republicanos. Bien, pues una palabra. Va a ser bastante rápido. Consonante lo que se dice mi secretario general, Fran Pérez. Con consonante lo que estaba diciendo mi secretario general, Fran Pérez, que esa declaración no solamente se quede en nada, no se va a quedar, pero vamos a intentar que, por aquel que episodio pasa por Valladolid, ya que la vamos a presentar a otros grupos políticos, aprovechemos las circunstancias y que para el 14 de abril los grupos parlamentarios que son republicanos puedan hacer una declaración en el Congreso de los Diputados pidiendo un referéndum sobre monarquía y república. Esquerra, Bildu, BNG, Compromís, Más España, Izquierda Unida, Podemos, son los grupos que se dicen republicanos, e incluso en la derecha. Junts, hagamos extensible esta declaración y pasémosla a convertir en algo más. Intentarlo, no perdemos nada. Vosotros en el grupo parlamentario, os veis todos los días, hay responsables institucionales aquí. Hacerlo y a ver qué pasa. El no lo tenemos, el sí hay que conseguirlo. El no lo tenemos por la República, el sí por la República lo tenemos que conseguir. Y tenemos que dar ese tipo de pasos. Rebeldes, de rebelión, hablamos de rebelión aquí. Empecemos a hacer posible esa rebelión. Y empecemos desde mañana. Gracias. Bien, no hay más palabras. Vamos a finalizar este tercer y último bloque del encuentro. Decía al principio que no se trataba de hacer y de aprobar un manifiesto por la República, ni siquiera un manifiesto del movimiento republicano. No obstante, se han aportado, ha habido 8 tipos de aportaciones, 8 conceptos que están recogidas. Yo creo que no es una opinión personal, que no son incompatibles con la propuesta organizada de declaración de cargos públicos. La va a recoger la Comisión de Enlace Estatal del Movimiento Republicano para redactar en ese sentido la declaración final. Si no he tomado nota mal, los conceptos que se han vertido son, en primer lugar, el tema del municipalismo, federalismo y democracia participativa. En segundo lugar, el tema de oligarquías ideológicas, mediáticas, etc. En tercer lugar, avanzar en la República en las calles y de ahí a las instituciones. En cuarto lugar, todo lo que conlleva el tema de la paz, no a los actos militares, etc. En quinto lugar, la visibilización de los valores LGTBIQ. En sexto lugar, que los cargos públicos visibilicen el republicanismo en el ámbito de sus instituciones, en las instituciones de las que son cargos públicos. Y por último, si no está mal, el tema del referéndum monarquía-república. Bien, estos conceptos y estas aportaciones que la compañera Enlace ha recogido detalladamente
importante. Todas las acciones y movilizaciones que se van a realizar en torno al 14 de abril durante el abril republicano van a ser acciones descentralizadas en los territorios, en los municipios, las provincias, etc. Acciones unitarias. Se va a difundir, no obstante, un manifiesto del abril republicano unitario. Y en segundo lugar, y es muy importante, la segunda marcha republicana estatal. La primera ya fue muy importante, la estimación es que nos revivimos 30.000 personas, ¿no? Bien, 30.000 personas en Madrid. Este año el objetivo son al menos 50.000 personas. 50.000 personas, domingo 15 de junio, al menos, 50.000 al menos, el 15 de junio en Madrid. Eso es lo que tenemos por delante, más todas las acciones por la República en las calles y en las instituciones. Avanzamos juntas por la tercera República. Solo queda, porque no tenemos más tiempo, agradeceros el esfuerzo que habéis realizado, sobre todo los que habéis venido fuera de Madrid en estos días complicados a participar de forma presencial en el encuentro. Decir que en otoño celebraremos la tercera Asamblea Estatal del Movimiento Republicano, abierto, y bueno, buen viaje de regreso, sobre todo a los que sois de fuera, a los que somos de fuera de Madrid, buen viaje de regreso a casa. Compañeras y compañeros, ¡viva la República! ¡Viva!